casi un punto a la baja. Nuestro invitado, Rubén Manso, es inspector del Banco de España en excedencia, es socio del despacho de regulación financiera Manso, Olivar y Ax y profesor de la Universidad de Alcalá. Rubén, buenas noches. Buenas noches. Nos ha costado un dineral rescatar a los bancos, pero ahora ya son solventes, dice Luis de Guindos. Ya no tenemos que temer por nuestros depósitos. ¿O sí? No, yo no creo que tengamos que temer por nuestros depósitos, pero efectivamente nos ha costado mucho dinero, incluso mucho más del que dicen las autoridades, ¿no? Porque no se ha imputado cuánto se nos ha elevado el coste de la deuda pública. Que solo hemos contado 200.000 Claro, en ayudas directas, exacto, pero solo hay más contamos, y más. claro, básicamente el gran coste, no cabe duda, es que toda la deuda pública se ha elevado su coste financiero, y si eso lo calculásemos por los años que vamos a estar pagando ese sobrecoste, saldría muchísimo dinero. Más o menos, ¿cuál podría ser la estimación? Sería dificilísimo, porque tendríamos que ver cuánto del subidón de la prima de riesgo se debe estrictamente a las ayudas bancarias. Pero los bancos ya son solventes. Sí, hombre, yo sí Bueno, creo... los bancos en general, las cajas, porque, sí, por ejemplo, los grandes bancos los hemos metido a todos en el mismo saco, sí, pero Santander, BBVA no han tenido sus no, problemas. otros bancos como el Sabadell, es decir, hablamos de los bancos en el sentido genérico, de la banca, claro, pero realmente el problema lo hemos tenido con las cajas de ahorro. Los bancos, muy poquitos bancos han dado problemas, y los bancos que han dado problemas se han solucionado por soluciones privadas, es decir, absorciones de otros bancos sin necesidad de acudir a ayuda pública. Y ahora ya son solventes. Hombre, yo creo que sí, aunque tengan muchísima morosidad. Claro, es que estamos en la tasa de morosidad más alta de los últimos 50 años. Sí, lo que pasa es que también era previsible. Normalmente los bancos dejan a final del ejercicio el reconocimiento de la morosidad. Ya lo vimos el año pasado, ¿no? Llevábamos 9 meses al cierre de septiembre, que no eran malos, pero no exagerados, y de repente en el último trimestre... ¿Y por qué hacen eso? Pues porque yo creo que siempre hay la esperanza de que las cosas mejoren, ¿no? De que a los que dices, este debe una letra, yo creo que paga. Voy a ver si lo pero aguanto llega un poco. 31 de diciembre y ya no hay tutía, hay que auditar, y por lo tanto están a la espera. Este año, sin embargo, yo creo que ese efecto se ha anticipado 3 meses. Ya lo dijimos Lorena Gómez y yo, en un artículo en El Economista, que por culpa de unas cartas, instrucciones del 30 de abril de este año del Banco de España, pues muy probablemente las instituciones se vieran forzadas a reconocer ya a 30 de septiembre la morosidad, puesto que el Banco Español les obligó ese 30 de abril a revisar todas las carteras refinanciadas antes del 30 de septiembre. Entonces, ahí lo que había estaba reconociendo el Banco de España, mucha morosidad no reconocida que antes del 30 de septiembre tenía que saltar. Pero esa morosidad salta. ¿Eso significa que van a necesitar más capital para cubrirse frente a esa tasa de morosidad? Porque vemos el informe de la OCDE que ha salido esta tarde. Dice, España va a crecer y la tasa de paro va a bajar, pero no deja de ser un 26,3%. Al final la gente no paga porque no puede pagar, porque no tiene un puesto de trabajo. Entonces, es difícil que esa tasa de morosidad baje. Al final, a los bancos les va a costar dinero, y por tanto a todos los españolitos otra vez. Yo creo que a los bancos les va a costar básicamente 2 cosas. Uno, los dividendos, o sea, deberían plantearse... Van a pagar menos a sus accionistas. Y es más, debieran plantearse más seriamente no llegar a repartir dividendos en muchos casos, porque además tienen unas obligaciones de crecimiento de capital que empiezan a partir del 1 de enero de este año 2014, con la nueva directiva y el nuevo reglamento de recursos propios, como el de supervisión prudencial, que entra en vigor, y por lo tanto, para poder llegar a los nuevos requerimientos de capital, no solamente van a tener que acudir a los mercados, y los mercados tan difíciles, sino que debieran plantearse en lo más posible retener los beneficios. ¿Pero apelarán otra vez al Estado? No, yo no creo que apelen ya al Estado. Francamente, no lo creo. Salvo en forma de arbitrajes legales o de ayudas legales. Me explico, por ejemplo. ¿Avales? No. Porque avales también les han dado, sí. Todo empezó... Les hemos dado de todo. Primero les dimos avales para que pudieran emitir. Acordémonos del FAF antes que el FROP, ¿de acuerdo? Luego vino el FROP con avales para... Primero era el FAF realmente para poder emitir liquidez, ¿de acuerdo? Luego vino el FROP con avales para poder emitir deuda. Luego el FROP propiamente suscribió recursos propios. Luego finalmente el FROP se hizo capitalista de las cajas de ahorro. Yo creo que las ayudas van a venir por la parte legal, es decir, por ejemplo, ahora con la directiva y el reglamento, pues tienen el problema de los famosos escudos fiscales, si reducen o no reducen de recursos propios. Pues, lógicamente, en España, si los escudos fiscales, es decir, los activos que se están computando como recursos propios por la posibilidad de en el futuro compensar impuestos,
restan de recursos propios, muchas entidades pues lo van a pasar muy mal. Entonces, de alguna manera, pues este viernes o el que viene, entonces esperamos que el Consejo de Ministros abra ahí un poquito les la dé mano. alguna ayudita a la hora de hacer la contabilidad y el balance y que paguen un poquito menos de impuestos. Lo mismo les pasa con el tema... Pero eso también nos cuesta dinero a todos. Bueno, más que paguen impuestos, es decir, que puedan irlo computando como recursos propios las compensaciones futuras que van a tener. Bien. Otra cuestión, pues probablemente que les tengan que ayudar, y se está yendo con el tema de los test, es qué pasa con la deuda pública. Es decir, las minusvalías en deuda pública deben restar del capital de los bancos, no deben restar. Que hasta Porque ahora el Banco Central Europeo les imprime billetes a los bancos y los bancos con esos billetes compran la deuda del país. O sea que es un círculo vicioso. ¿Ese círculo vicioso tiene un peligro? Bueno, pues tiene muchos peligros, ¿no? El primero que tiene es que el poco crédito que hay lo absorben los déficits públicos. Lo absorben los déficits públicos, primero, por lo que tú acabas de contar, mejor dicho, es decir, ellos cogen el capital o el dinero a muy poco de interés, el Estado se lo paga a un 4, un 5%, pues es un negocio fantástico. Realmente corren el riesgo de que los tipos varíen, etcétera. ¿Pero para qué le van a prestar a una pyme si Pero sobre todo es que hay un 4? arbitraje legal, hay un arbitraje, o mejor dicho, hay una competencia desleal por parte de los Estados, y es que la inversión en deuda pública no consume recursos propios, y si estamos diciendo que las instituciones andan muy escasitas de recursos propios, ¿para qué vas a prestar a un privado que te consume un 8 o un 9% de capital? Que te obliga a dotar capital en el caso de que compres deuda pública, no te obliga a tener más capital, a tener más recursos propios como banco. Rubén, visto desde la perspectiva de cuando nos han dicho ya se acabó el rescate financiero, ¿fue una buena idea pedir el dinero a Bruselas? Hombre, fue una buena idea desde un punto de vista político, es decir, en el sentido de que si no, probablemente así lo que se ha hecho es evitar a lo mejor el rescate del Estado, ¿no? O es un rescate al final, nos gusta o no, del Estado, pero bueno, digamos que circunscrito ayudar a un sector. Ya sabes que yo siempre he sido contrario a ello, o sea, yo siempre he creído que era mucho mejor y nos habría salido mucho más barato haber dejado caer a las cajas de ahorro. Por lo menos a las pequeñas y las otras sanearlas y venderlas, ¿no? Sí, haberlas dejado caer, si siempre hay compradores, es decir, si los volúmenes de recursos propios que se estaban reportando eran los que eran, y no hay por qué dudar de ello, los depositantes estaban seguros. Otra cosa distinta es que, claro, para que los depositantes no hubieran sufrido, las pérdidas que habría que haber infligido, por ejemplo, a gente como los partícipes preferentes, habrían sido todavía mucho más elevadas de las que se les han infligido. Y probablemente será un coste político que determinadas cajas no estaban dispuestas a asumir. Y a los accionistas también. Y a los accionistas de esas cajas. No tienen las economías tan precarias que tienen los que han comprado preferentes. Sí, bueno, pero por ejemplo los accionistas de algunas cajas de ahorros reconvertidas en banco tampoco eran gente muy boyante. Cuando comenzó esta crisis decíamos, el problema son los bancos, que son el corazón del sistema, y si ellos no bombean, no convierten el ahorro en inversión, esto separa toda la economía, y es una de las cosas que hemos visto a lo largo de estos años. Si los bancos ya no están tan mal, ¿cuándo van a empezar a bombear otra vez a la economía? Pues van a tardar mucho, más de lo que he leído, por ejemplo, esta tarde en prensa, que dicen las autoridades en torno a 2015. ¿Por qué? Pues simplemente por una cuestión muy clara, es decir, desde el 1 de enero del 2014 hasta el 31 de diciembre, hasta el 1 de enero del 2018 tenemos 4 años para ir implementando los nuevos requerimientos de recursos propios. Es decir, los bancos tienen que tener más capital. O dicho de otra manera, los bancos tienen que estar menos endeudados. Tienen que guardar más dinero que no van a prestar, que no van a invertir, etc. Cuanto menos endeudado está un banco, lógicamente menos puede prestar. Es más solvente, indudablemente. Claro. Aumenta la solvencia. Pero el crecimiento de la solvencia de los bancos, muy necesaria porque estaban súper endeudados, porque la crisis ha venido porque estaban excesivamente endeudados, el crecimiento de la solvencia de los bancos va en contra del crecimiento del crédito. Es así, cualquier técnico lo sabe. Y son objetivos incompatibles. Entonces, si desde el 1 de enero del 2014 hasta el 1 de enero del 2018 vamos a estar incrementando sucesivamente los requerimientos de recursos propios, es difícil que los bancos puedan prestar más. Aparte de que, claro, mientras los déficits públicos sigan siendo los que son, el poco volumen de créditos se irá para allá. Si además se hace la competencia desleal de que la deuda pública no consume capital, con más razón. Pues lo peor puede haber pasado, pero la purga de los excesos continúa. Rubén, gracias. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Miles de millones se